Buenas tardes, señorías. Interior nos contestó por escrito que las ocupaciones ilegales han aumentado desde el 2018 un 45%. Pero, sin embargo, ya el ministro Campo acusó a nuestra senadora Yolanda Melero de alarmar y de hacerse eco de las fake news. La ministra de Justicia, aquí en esta misma tribuna, nos acusó de estar metiendo miedo. La vicepresidenta Díaz, que rabia cuando se presentan medidas antiocupación, dice que la ocupación no existe. Y, para rematar, la ministra Montero, la de ¿qué más da?, que dice que la ocupación es un invento de Vox. Allanamiento de morada o usurpación de vivienda es igualmente ilegal y los queremos fuera de manera inmediata. ¿Pero tenemos leyes en España para luchar contra la ocupación? Sí, sí las tenemos, pero son deficitarias. Lo que ocurre en España no tiene parangón en Europa, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Holanda. Han articulado una nueva legislación para adaptarse a esta realidad. Y sí, señor Val, en estos países el desalojo es inmediato y se resuelve en sede policial y luego ya se producen los juicios. El ciudadano de bien está dejando de creer en la justicia. Le sale más barato pagar al ocupa que el tiempo, el estrés, las preocupaciones, los abogados y pagar todo lo que tiene que pagar para echarle. Están haciendo que los ocupas lo tengan fácil para coaccionar y para extorsionar. Y como sigamos permitiendo que sean las patrullas vecinales quienes se tengan que asociar para luchar por la seguridad de sus barrios, esto va a terminar como el salvaje oeste. En esta Cámara es donde tenemos que darles una solución. Y no se trata de ser insensibles. La ocupación ilegal no es porque falte vivienda social, que claro que falta. Por lo menos 2,5 millones de viviendas sociales para situarnos solo en la media europea. Ustedes prometieron 20.000 viviendas en 2018 y no han construido ni una. Servicios sociales no tiene medios para hacer estudios de la situación real. Tienen que fiarse de la declaración del que se dice vulnerable y el Gobierno, incompetente para dar una solución de vivienda, niega la realidad de la ocupación, mira para otro lado y carga esa responsabilidad a los propietarios. En allanamientos o usurpaciones, lo normal, como en el resto de delitos y con independencia del resultado final, lo normal sería la restitución de la posesión inmediata a su legítimo propietario. ¿Pero por qué no actúa la policía? Porque no tiene un marco jurídico claro ni instrucciones directas para poder hacerlo. Y entonces, claro, surgen empresas como Desocupa que hacen la mediación que debería de poder hacer la policía, pero no puede. Y los afectados, señor Mayoral, los afectados no son Blackstone, ni Cerberos, ni Morgan Stanley. Son propietarios, comunidades de vecinos y barrios enteros. Las ocupaciones ilegales se llevan produciendo desde el 2012-2013 y han ido increciendo. Y de esto sí que se habla en el metro. Y desde Vox hemos estado presentando iniciativas y proposiciones antiocupación desde que entramos en este Congreso. En junio de este año presentamos otra proposición de ley aunando iniciativas que anteriormente habíamos presentado para tomar medidas contra la ocupación y contra la inquiocupación. Y ustedes, señorías del PP, presentaron su copia y pega de nuestra proposición en agosto. Bien, bien, señorías del Partido Popular, como les decimos siempre, cuando copian a Vox, aciertan. Ustedes piden en su moción reforzar las penas por delito de usurpación, pero es que fueron ustedes en su reforma del Código Penal en el 2015 quienes pasaron la usurpación a delito leve. Solicitan considerar nula la inscripción de un ocupa en el padrón. Y, señorías, también en el 2015 ustedes dictaron una resolución por la que los ocupas se podían empadronar en cualquier lugar independientemente de que tuvieran título habilitante para residir ahí. Y ahora se mesan los cabellos cuando el Gobierno de Sánchez en el 2020 dicta esta misma resolución. O cuando el Gobierno de Sánchez pacta con separatistas. Ya han olvidado ustedes el pacto del Majestic. Pero, insisto, cuando el PP copia a Vox, acierta. Cuando hablamos de soberanía energética, ustedes nos acusaron de querer volver a no sé qué autarquía y ahora hablan de soberanía energética. Ya por fin no vemos a sus diputados con el pin ese de colorines de la maldita agenda que nos impusieron en el 2015 y que está arruinando nuestros campos y nuestra economía.
Y ahora les pido que, ya que nos copien del todo y que no dejen fuera la realidad de la inquiocupación. Estos son los inquilinos que se convierten en ocupas, con premeditación y alevosía. Falsos vulnerables, en su mayoría, que están arruinando a miles y miles de familias. Por favor, ténganlos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí otra vez con lo mismo, ¿no? Con lo mismo porque además no existe ninguna voluntad de abordar el problema en su verdadera dimensión. Seguimos viviendo los resultados de la crisis de 2008, una crisis que supuso, en primer lugar, centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria fuera de la legalidad, como atestiguó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde centenares de miles de familias fueron privadas de su derecho a la vivienda y condenadas a deudas perpetuas y a la exclusión residencial, y, además, centenares de miles de viviendas vacías en manos de grandes tenedores que siguen haciendo un uso antisocial del derecho a la propiedad. Esta circunstancia ha tenido como consecuencia la infravivienda. La infravivienda, en primer lugar, como fórmula para poder, no irse debajo de un puente. Y, en segundo lugar, una cuestión que es especialmente grave: grandes edificios vacíos, abandonados, que evidentemente generan problemas en las ciudades y que además se relacionan con la grave ausencia de infraestructuras sociales para la realización de actividades por parte de colectivos sociales de toda índole. ¿Para qué vamos a abordar un problema que tiene dos caras? Que una es centenares de miles de viviendas vacías y otra es una situación de exclusión residencial y de inseguridad de la tenencia, y hacerlo de acuerdo a lo que nos plantea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué vamos a evaluar cuál es la situación de exclusión residencial que hay en nuestro país? ¿Por qué no vamos a exigir, como ha hecho nuestro grupo, a la Sareb que nos diga cuál es la situación residencial que tienen las viviendas que están en manos de la Sareb? ¿Por qué no vamos a hablar de las viviendas vacías y abandonadas que están generando problemas, en muchos casos, a las comunidades de propietarios, porque las entidades financieras y los fondos no pagan la comunidad y abandonan las viviendas para que se produzca un deterioro en la convivencia que facilite la gentrificación de muchas ciudades y el aumento artificial del precio de la vivienda? De eso no tienen interés de hablar. Es un problema que se limiten los precios de las viviendas y es un problema que se intervenga en los contratos de hipoteca para evitar que las subidas desorbitadas de los intereses pongan a la gente en la calle después de procedimientos de ejecución hipotecaria. De eso no les interesa. Mano dura con los débiles y siempre débiles con los fuertes. Ya se han olvidado de los 60.000 millones de euros contabilizados por el Banco de España, que son muchos más, que puso la gente trabajadora de nuestro país para rescatar al sistema financiero. Nosotros no nos hemos olvidado de lo que le deben a nuestro pueblo, y tampoco nos hemos olvidado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue sin querer cumplir las resoluciones judiciales que le obligan a recuperar las 3.000 viviendas entregadas a precio de saldo a los fondos buitre. Basta de hipocresía ante una situación tan grave como la que se está viviendo en materia de vivienda en nuestro país. ¿Se imaginan ustedes en los años 70, cuando la infravivienda articulaba las ciudades de nuestro país, que la solución hubiera sido, en vez de políticas de inserción social, la excavadora y la policía como solución? ¿Qué sería hoy de Vallecas, de Orcasitas o de los barrios de Barcelona o de Valencia o de las grandes capitales de nuestro país? Hubo un acuerdo democrático para abordar una situación frente a la exclusión residencial, un acuerdo democrático entre todas las fuerzas, que era no utilizar la violencia del Estado y utilizar políticas de inserción social adecuadas a lo que recoge nuestro texto constitucional y nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Sí hay casos, los hay, de jetas, muy jetas que ocupan palacios que eran museos abiertos al público para que su familia pase el veraneo con la familia real griega que apoyó la dictadura de los coroneles. Nosotros y nosotras reivindicamos como nula la cesión hecha en 1973 por la Diputación de Mallorca a don Juan Carlos y a doña Sofía del Palacio de Maribén, y les decimos: miren Meirás, porque Maribén será lo siguiente y se abrirá un museo del que pueda disfrutar nuestro pueblo frente a los usurpadores. Muchas gracias.
Buenas tardes, señorías. Bueno, todavía sigue esto temblando con el señor Mayoral. No sé qué se toma, pero está excitadito, ¿eh? Vaya, por Dios, con la demagogia que nos trae a este Congreso. Bueno. Muchas gracias, señor Mayoral. Bueno.